Bien, estamos ya de regreso y una compleja semana ha vivido el Partido por la Democracia, que se ha visto en estos días envuelto en polémicas por los dichos primero de su presidenta y hace algunas horas de una de sus vicepresidentas. Bueno, vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el partido, sobre todo después de la dura derrota del 7 de mayo, además en la elección de consejeros. Estamos junto al diputado del partido, Raúl Soto. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Seba, hola Fresia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Diputado, ¿qué es lo que está pasando en el Partido por la Democracia? Sobre todo después de esa elección del 7 de mayo donde el PPD no le fue bien. Sí, han sido semanas muy complejas para el partido. Desde la elección constitucional hubo un mal resultado y un proceso también un poco, yo diría, de desorientación a propósito de ese mal resultado. ¿A qué se refiere? Que nos ha llevado... Hay que tener una reflexión, hay que hacer un análisis y hacer un diagnóstico correcto respecto de por qué ese resultado y cómo el PPD puede salir adelante en términos no solamente electorales, sino que también como proyecto político, ¿no? Se han cometido varios errores, pero el partido ha sido bien categórico y rápido en responder. La presidenta Natalia Pergentili, ¿verdad?, pidió las disculpas del caso por la polémica entrevista en La Tercera respecto de los dichos de la vicepresidenta Paz Suárez, ¿verdad? Se actuó rápidamente respaldando a la ministra Toa, respaldando al gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿diputado? Y además pasándola al Tribunal Supremo para que se establezcan las sanciones disciplinarias que corresponden. Pero respecto, por ejemplo, a la declaración y a la entrevista que hizo la presidenta del partido, ¿ese fue un problema de forma solamente, los conceptos que utilizó, un problema de fondo también sobre el diagnóstico que manifiesta en esa entrevista? A ver, yo creo que hay problemas de forma y fondo, sin duda, ¿no? Pero hay también al interior del oficialismo, ¿verdad?, una disputa respecto o una discusión abierta respecto de cuál es la dirección que tiene que tomar el gobierno. Acá lo importante es señalar con claridad, Sebastián, que el PPD es y seguirá siendo parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Eso no está en duda? No está en duda. Ya no hay un debate interno abierto respecto de que alguien o alguna tendencia relevante quiera salir del gobierno. No, nosotros vamos a seguir formando parte de manera comprometida y colaborativa para contribuir desde nuestra mirada a que el gobierno vaya mejorando cada vez más su gestión y de esa manera, ¿verdad?, podamos mejorar las condiciones de vida de los chilenos y chilenas. Ahora, ¿cuánto esto daña la figura de la ministra del Interior? Porque ella misma lo ha dicho en estos días, que ella habla a nombre del gobierno y no tiene que dar explicaciones del PPD, pero lo está haciendo igual, primero con las declaraciones de la presidenta del partido y ahora con una de las vicepresidentas. Sí, bueno, a mí me gustaría obviamente pedirle disculpas a la ministra Toa. Lo he hecho personalmente y lo hago públicamente por estos errores que se han cometido, por la incomodidad que probablemente ha sentido durante estos días al verse tensionada la relación entre su partido, del cual es militante histórica y un liderazgo muy importante, y el gobierno, del cual ni más ni menos es ministra del Interior, ¿verdad? Y por lo tanto también la jefa del comité político. Pero creo que ella ha entendido que acá no solamente se le quiere y se le tiene mucho cariño, sino que también se le apoya y se le respalda. Creo que la declaración de la mesa en ambas situaciones, tras la entrevista de la presidenta y tras las declaraciones también de la vicepresidenta, son bastante categóricas a ese respecto, y creo que tras este impasse se reafirma y se consolida mucho más la participación y la contribución que el PPD puede hacer al gobierno. Pero desde la perspectiva de que son declaraciones bastante contundentes, o sea, si en algún momento hubo algún atisbo de duda respecto de la participación o el convencimiento del PPD de formar parte de este proyecto político, de compartir el programa de transformaciones más allá de las prioridades o de las actualizaciones que haya que hacer, eso hoy día está totalmente despejado y yo lo aseguro que va a ser ratificado el día sábado muy ampliamente, probablemente con unanimidad en el Consejo Nacional. Lo que sí hay que entender es que estamos, ¿verdad?, en una crisis institucional, ¿no? Eso hay que asumirlo como tal. El Partido por la Democracia no está muerto ni va a morir. Ya no ha cumplido su ciclo. Tenemos mucho que aportar al país, no solamente mirando hacia el pasado, sino que sobre todo, ¿verdad?, construyendo presente y futuro. Pero evidentemente que si bien hay liderazgos importantes, hay una bancada de 6 senadores, una bancada de 10 diputados, muchos alcaldes, concejales, cores, dirigentes regionales, comunales, que hacen un tremendo trabajo a lo largo del país,
Y están las ideas, hay un congreso ideológico del 2019 que nos definió como un partido de izquierda democrática, liberal, progresista, y por lo tanto yo creo que las ideas y las personas están. Probablemente es el chasis institucional que se ha ido desgastando en el tiempo y hay que hacer un esfuerzo para modernizarlo, para actualizarlo a los tiempos modernos, para que venga una renovación también y a partir de allí podamos contribuir a poner de pie al PPD, a también reestructurar la centroizquierda y a contribuir a la gestión de gobierno. Y no es que la vida, entre comillas, útil, porque cómo surge el PPD también tiene que ver con un contexto político, histórico importante, ¿no? El regreso de la democracia. ¿No habrá dejado ese rol con el que nace el PPD y ahora viéndose en esta crisis hacer algo, reformularlo? No, yo creo que la tarea del PPD en la democracia y en la historia democrática chilena no ha concluido. Creo que siguen vigentes las ideas, siguen vigentes nuestros liderazgos y por lo tanto probablemente tenemos que revisarlo y actualizarlo, ¿no? Pero sin duda alguna que la centroizquierda, la socialdemocracia es muy relevante, no solamente para el proyecto político transformador del presidente Boric, ¿verdad?, que ensancha también su piso de apoyo político-social, sino que es muy relevante para generar condiciones de acuerdos de largo plazo para la estabilidad y la gobernabilidad de Chile. A mí no me cabe ninguna duda que desde la centroizquierda, desde el socialismo democrático, especialmente desde el PPD, podemos contribuir mucho más a que la política empiece cada vez más a sintonizar con el sentido común ciudadano, ¿ya? El de las grandes mayorías. Cómo recuperamos, ¿verdad?, la capacidad de conectar con los problemas materiales de las personas, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas de seguridad, y nos entrampamos menos a veces en los debates ideológicos que están allá en el mundo de las ideas y no en lo concreto, que es lo que nos pide la gente hoy día. Eso es interesante porque en el Frente Amplio tienen otra mirada también, ¿no? Y han planteado que lo necesario es volver a las raíces, que lo necesario también es aferrarse al programa y tienen otra lectura de lo que ocurre el 7 de mayo. Efectivamente, tenemos lecturas distintas, pero yo creo que esas lecturas distintas se deben plantear en los lugares que corresponden, en el comité político, en las reuniones del oficialismo entre partidos, en las conversaciones con el gobierno, con el presidente, con los ministerios, no a través de los medios de comunicación, y se debe incidir desde adentro, para que el gobierno, ¿verdad?, avance en la dirección que nosotros creemos es la correcta y que aquellas cosas que hay que corregir también se puedan mejorar, ¿no? Y yo creo que ese es el camino hoy día. Tenemos que sin duda recomponer las relaciones con el gobierno y también con el resto del oficialismo. ¿Qué responsabilidad tiene la presidenta del PPD en toda esta crisis? A ver, la presidenta Natalia Pergentile se le rechazó su renuncia después del resultado de la elección, ¿no? Eso fue previo, obviamente, a esta entrevista, pero evidentemente lo hicimos porque la decisión que se tomó del hecho de ir en 2 listas fue una decisión colectiva, no fue una decisión individual de ella como presidenta, y fue respaldada por más del 90% de la comisión política. Y por lo tanto ahora lo que corresponde es iniciar un proceso eleccionario que va a tener el puntapié inicial este sábado en el Consejo Nacional. En un par de meses, 2-3 meses más, van a haber elecciones internas y se tendrán que definir, bueno, quiénes son las personas, los liderazgos, pero antes que las personas y los liderazgos, creo que lo más relevante es definir cuál es el proyecto de partido, ¿no? Cómo fortalecemos la democracia interna, cómo generamos una reflexión y un análisis muy profundo, poniendo en el debate todas las alternativas y todas las visiones para llegar a un acuerdo que genere condiciones de gobernabilidad y permita esa modernización y poner de pie al partido. Pero usted como militante, ¿qué le parece la dirección, la gestión que ha tenido la presidenta del partido? Bueno, yo creo que ha sido una buena gestión en términos generales. Y entonces, ¿quién asume la responsabilidad política? Sí, pero con luces y sombras, como todos, pero Natalia es un liderazgo tremendamente importante del Partido por la Democracia. Yo creo que hay que cuidarla, no hay que sacrificarla en la plaza pública. La política tiene muchas vueltas y sin duda alguna que ella sea o no presidenta futuro va a seguir siendo un liderazgo importante a quien tenemos que escuchar y cuidar. ¿Quiénes podrían liderar el partido ahora, diputado?
Bueno, esa es una definición que tendrá que hacerse a futuro. No creo que sea todavía el momento. Lo primero, respetar la decisión que tome Natalia Piergentili. Segundo, construir un proyecto común, ¿verdad? Una estrategia, un relato para salir de la crisis, para recomponer la relación con el gobierno y con el oficialismo, para reconstruir la centroizquierda, para modernizar la institucionalidad y para reconectar con el sentido común de los ciudadanos. Una vez que esté hecho eso, digamos, y que sea un acuerdo de gobernanza lo más amplio y transversal posible, veremos quiénes son los liderazgos y los nombres más adecuados para liderar ese proceso. Guido Girardi ha salido también en una entrevista en El Mostrador esta mañana y deja el partido un futuro de Piergentili en manos del partido. Esto, bueno, con todo lo que se viene el fin de semana seguramente, pero está de acuerdo porque entre otras de las voces que hay militantes emblemáticos además, se preocupan también por una conducción que ha sido cuestionada. Por eso yo le preguntaba a usted qué le parecía la conducción de la presidenta del PPD. Bueno, yo creo que hay que escuchar a todos nuestros liderazgos. Hay que escuchar a Guido Girardi, hay que escuchar a Francisco Vidal, hay que escuchar a los exministros, a los expresidentes de partido, a toda la sensibilidad interna. Acá hay que entender que en un momento de crisis lo peor que nos puede pasar es una disputa interna sangrienta que termine finalmente hundiendo más al partido. Acá necesitamos generar condiciones de unidad y fraternidad, poner por delante el proyecto colectivo y no los intereses individuales. Yo creo que ese es el objetivo, espero que ese sea el tono de la conversación, que dejemos las disputas de lado y que el sábado el Consejo Nacional sea una oportunidad para reencontrarnos y para pensar el PPD ya no desde el pasado, sino que desde el presente y desde el futuro. Bueno, Nicolás Izaguirre en una entrevista en el diario El País ayer decía que probablemente era el momento de analizar esta idea de fusionarse con el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Sobre todo pensando además en este 5% que se establecería en la propuesta constitucional en caso de ser aprobada a fin de año. Pero que es el momento de ver eso y de cómo juntar a todas las fuerzas que están en ese mundo socialdemócrata. ¿Usted le parece que es un camino ese? Sí, yo creo que, bueno, algo que venimos conversando hace bastante tiempo en el PPD y también con otras fuerzas políticas, especialmente al interior del socialismo democrático. Creo que en un momento de alta fragmentación política, de mucha polarización, es importante fortalecer las instituciones democráticas, especialmente los partidos, ¿no? Robustecerlos, y desde esa perspectiva generar partidos más grandes o estructuras más grandes puede ser un paso muy interesante. Se habla mucho de una federación, por ejemplo, socialdemócrata con los socialistas, claro, con los radicales, con los liberales, con el Partido por la Democracia. Eso es algo que me parece muy interesante poder abordar. Lo que sí hay que tener claro es que no se decreta, se construye, ¿no? Que cada partido tiene también, al igual como la tiene el PPD, sus propias definiciones y conversaciones internas y hay que respetar aquello. Pero lo más importante para mí es que cualquier decisión que se tome, ¿ya?, no va a ser una imposición. Debe ser a través de la democracia partidaria, debe ser conversando con las bases, debe ser tomando acuerdos colectivos para el futuro del partido. Y que antes de eso, antes de pensar en cualquier otro paso, el primer paso que hay que dar es poner de pie y levantar un partido que hoy día está en crisis y en una situación de evidente debilidad. Bien, diputado Soto, gracias por haber venido al estudio de CNN. Gracias, diputado. A ustedes, que estén bien.